Cierra los ojos e imagínate el siguiente perfil. Hombre pequeño, de aspecto frágil, respetable como ingeniero, lleno de conocimiento, capaz de hacerte en un par de segundos la planificación de maquinaria y equipo complejo de manejar. No abras los ojos todavía, pero si al contrario cambio la descripción por hombre necrofílico homosexual, matando personas por alrededor de 15 años seguidos, cambia la percepción, ¿no? Ahora mismo ve a tu cocina por un par de aperitivos, vuelve, colócate cómodo, que la historia apenas comienza. Entremos en ella. Te presentaré a aquel hombre, aquel personaje principal de esta horrible historia. Aquella persona que te describí hace unos minutos, con nombre de Patrick Kearney. Nació en un año algo lejano ya, como su historia, el 24 de septiembre de 1939. Como suele pasar en la mayoría de estos casos, algunos indicativos de aquellos niños violentos o con familias desestructuradas. Patrick Kearney lamentablemente no sería la excepción. Desde muy pequeño se le notaba un disfrute por matar a aquellos cerdos donde vivía y por destriparlos, lo cual haría con sus víctimas años posteriores. Bienvenido. Acabas de entrar al comercial del papucho de Luis Miguel. Desde Luis Miguel y todo su equipo, te invitamos a unirte a nuestra comunidad para seguir disfrutando de contenido similar o incluso mejor. Nos vemos pronto. Este tipo de gustos los desarrollaría con su padre, ya que vivían en una pequeña granja familiar. Alrededor de cuando Patrick solamente tenía 12 o 13 años de edad, su padre le enseñaba a matar los cerdos con algo muy particular: un disparo detrás de la oreja para que no sufrieran. Esto es muy importante en la historia. Aquí entramos en una parte importante de la historia, donde Patrick Kearney sufría abusos en su infancia y bullying de los otros niños de su escuela. Se volvió una costumbre entre ellos mantenerle pegando al pobre niño Patrick Kearney y también estarle diciendo maricón en vez de su nombre. Ha presentado el personaje, entremos en la historia. Como ya te lo había dicho, Kearney hizo de las suyas por 15 años seguidos, desde el año 1962 a 1977, sin que nadie sospechara de un hombre pequeño y bastante frágil a la vista, y tampoco nadie sospechara como ingeniero mecánico, y una persona destacada por su inteligencia. Esto me lleva a la pregunta de cuántas personas tú tienes a tu lado con un perfil bajo, pero nadie sabe su lado oscuro. El modus operandi de Patrick Kearney con su pistola de calibre 22 era un disparo detrás de la oreja de cada una de sus víctimas, como si lo habían enseñado de pequeño. Probablemente hacía esto por sus enseñanzas, pero también para evitar un altercado físico, porque realmente era un hombre bastante pequeño y frágil. Claramente lo que necesitaba era acabar con su víctima rápidamente, sin ningún forcejeo, ya que era un hombre que físicamente no podía ni con la sal del almuerzo. Entramos al año 1962, teniendo a un Patrick Kearney de tan solo 23 años de edad, un joven adulto, un adulto joven, cuando mataría a su primer víctima. Una tarde en esa misma época, en el año 1962, sale en su moto a darse un paseo con esa pistola con la cual mataría a muchas personas. Patrick se detendría en un barrio periférico de Los Ángeles. Se detuvo un momento y un adolescente se interesó en su moto, así que Patrick formalmente le decidió dar una vuelta, pero el adolescente no sabía que ese era el peor error que él cometió. En un camino solitario de las afueras de la ciudad, se detienen para vaciar sus vejigas. Colócate un momento en el papel de aquella persona que tuvo la inocencia de confiar en Kearney. Sientes unos pasos por la espalda, después sientes algo frío por esta parte de acá de la oreja, por la parte de atrás, y hasta ahí llegas. Ya en el papel de Kearney arrastra el cuerpo, lo desnuda y ya sabes lo que hizo. Sintiendo un enorme placer exorbitante, decide que no fuera la última, así que decide hacer lo mismo y volviendo a la misma parte donde fue la primera víctima y donde apenas había comenzado la historia de un asesino serial. Conoce a un nuevo chico, interactuó en un par de minutos.
contándole algo totalmente sorprendente para Kearney, que su primo había desaparecido unos días anteriores. Y le había comentado algo así como que su familia había pensado de que su primo había escapado de casa. Kearney claramente supo conectar que era el chico que había acabado de matar. Así que claramente este enfermo se hizo el sorprendido. Así que hizo lo mismo con el primo de la primera víctima, haciendo prácticamente lo mismo, el mismo recorrido, pero por otro camino diferente. Después de sus primeros 2 asesinatos dejaría de matar por alrededor de 1 año. Por esa misma época terminaría sus estudios de ingeniero mecánico, consiguiendo un buen empleo en Hughes Aircraft, o como tú lo nombres, tú que eres bilingüe y políglota. Hughes Aircraft fue una empresa estadounidense de aeronáutica y de defensa fundada en 1932 por el magnate aviador e ingeniero Howard Hughes. La compañía tuvo un papel fundamental en la industria de la aviación y defensa durante el siglo XX, durante Patrick estaba trabajando en ella. Este nuevo desafío de un nuevo empleo absorbió al punto de frenar aquel impulso de querer asesinar a sus víctimas. Y esto me lleva a la pregunta de cuántas personas a tu alrededor o al mío seguramente piensan o tienen estos pensamientos muy parecidos a Kearney por diferentes problemas que tuvieron en su infancia. Si conoces algún caso, colócamelo en los comentarios. Volviendo con la historia, no puedo contenerse mucho, acordándose de aquellas sensaciones que le produjeron aquellos asesinatos. Antes de volver a hacer este tipo de acciones, sabía muy bien que cometió unos errores en el pasado, así que decidió cambiar su modus operandi. Se compró 2 tipos de carros, los cuales eran muy apetecidos en esos tiempos. Se compró un escarabajo Volkswagen y una camioneta de la misma marca, Pompa Chata, aquellas que estaban en moda por allá en el mundo hippie en el año 60. En los días libres, este monstruo, Patrick Kearney, se alejaba de Los Ángeles, yéndose por la autopista, cogiendo la camioneta y yéndose en sus días libres, y escogiendo por toda la autopista a qué persona o qué presa llevar, llegando a matar por los estados de Orange, San Diego e incluso lugares más alejados como Tijuana. Por lo regular, sus víctimas eran hombres que le pedían un aventón, mostrándole su dedo como parando un taxi. Su modus operandi era conversar con ellos un rato, ganarse su confianza, pero apenas cualquier distracción que ellos le presentaban, sacaba su pistola de calibre de 22 y rápidamente se la colocaba detrás de la oreja como su padre le había enseñado, colocando también el disparo que salpicaba realmente poco de sangre en su vehículo. Seguía por su vehículo, llegando a una autopista, a un camino, cualquier cosa que estuviera sola, se parqueaba, sacaba a su víctima, lo desnudaba, lo violaba y hacía lo mismo que hacía con los cerdos, pero colocando cada una de sus partes en bolsas. Y claramente luego se iba. Tarde que temprano aquellos cadáveres aparecían, ya sea por el mal olor del entorno o por la búsqueda insaciante de las personas familiares o personas cercanas de aquellas personas que estaban desaparecidas, probablemente muertas por el asesino de la autopista, Patrick Kearney. Pero claramente en esos tiempos todo era más difícil, porque no habían cámaras, no había lo que tenemos gran parte hoy en día. Así que la policía no tenía ni una sola pista de ese asesino serial que estaba detrás de estos asesinatos de la autopista. Y tampoco sospechaban de un hombre tan pequeño y tan frágil como podría ser Patrick Kearney. Así que simplemente era una persona que podía andar por ahí normal de la vida, pero nadie sabía el enfermo que era. Entramos en un año importante, en el año 1967. Patrick detuvo sus asesinatos por una razón importante, por una razón especial. En este año aparecerá otro personaje llamado David Hill. Otro personaje, pero no menos importante que Patrick Kearney, ya que era alguien que se ha enamorado completamente. Un hombre un poco más joven que Patrick. También era homosexual y se conocerían en un bar gay, llegando a enamorarse uno perdidamente del otro. Se empezaron a conocer y rápidamente se irían a vivir juntos en Redondo Beach, una ciudad costera situada en el condado de Los Ángeles, California. Es conocida por su pintoresca playa, su animado muelle y su ambiente relajado totalmente. Un área que ofrece un montón de actividades como surf, natación, paseos en bicicleta, pero realmente parezco haciendo un anuncio pero no lo está haciendo, así que continuemos con la historia.
Cuando vivían juntos, Patrick se le desaparecieron esas ganas de estar matando a las pobres personas, pero aquellas sensaciones no durarían para siempre. Esto fue solamente una pausa de 4 años, y esto lo provocaría una fuerte pelea que hubo entre nuestros dos personajes, David Hill y Patrick Kearney. Así que Hill se fue para México para pensar realmente el futuro de la relación entre ellos dos, y Patrick volvería a sus andanzas como un asesino sádico. Así que Patrick decía ir a un bar gay en el mismo que conoció a David Hill, allá conociendo a un joven hombre invitándolo a su casa. Así que el invitado de Patrick se recostó en el sofá, se relajó, y en un descuido Patrick saca su calibre 22, su pistola, y nuevamente vuelve a hacer lo mismo, lo que te estaba contando, un disparo detrás de la oreja. Llevaría el cuerpo a la ducha, y cuando el cuerpo está en la ducha lo empieza a destripar y lo empieza a colocar en bolsas, volviendo a aquel asesino serial. Pero días después volvería David Hill, retomando la relación. Corría el año 1971, una relación que venía y volvía entre ellos dos. Había momentos felices, había momentos de pelea, haciendo que David Hill fuera un poquito más ausente de esta relación, y Patrick aprovechando cada pelea para volver a hacer de las suyas. Después de tantos años de hacer lo mismo, Patrick Kearney ya tenía todo estructurado, cómo iba a hacer cada parte del asesinato de cada una de sus víctimas, colocando a este prácticamente a lo que le decimos su prime, para que diera el mejor resultado, sin sospechas y sin nada. Conociendo gente en la autopista, en bares gay, y hasta se aprovechaba de niños en la autopista. Patrick en estos momentos de su vida empezaría con otro trastorno, en el cual eran personas que fueran parecidas a David Hill, o acordándose de otro trastorno como podrían ser personas que fueran parecidos a aquellos niños que le decían maricón en su infancia. Patrick ya tenía todo esto tan marcado, tan arraigado en todo su cuerpo de cómo actuar, que ya hacía prácticamente todo en automático. Colócate en la siguiente escena, cierra los ojos un momento. Tienes 12 años, estás caminando por una autopista totalmente solo, sin tus padres, sin tu familia, sin nadie, estás solo. Y claro que con ello teniendo la misma inocencia que tendría un niño de 12 años. Estás caminando por la autopista y se detiene un auto y te dice que si te puedes llevar a alguna parte. Un señor que se ve totalmente amable, responsable, una persona que no mataría a una sola mosca. Confías en él, te subes en el auto, se sonríen, hablan, ya terminan de hablar y más bien disfrutan el camino. Lo ves a él, se sonríen, ves a la ventana, pero después de ver a la ventana sientes algo frío detrás de tu oreja y ya sabes lo que pasa. Todo lo que te describí se repite y se repite hasta llegar a una cantidad de 30 víctimas, de niños, personas adultas, pero todas hombres, muertas por el asesino de la autopista, Patrick Kearney. Pero hay una verdad clara: entre cielo y tierra no hay nada oculto, ni mucho menos para este degenerado. Patrick tenía de costumbre comprar sus cuchillos, sierras, pedir consejos a un ferretero de la zona, de su barrio donde vivía. Aquel hombre, el tercer personaje que te nombré, el ferretero, tenía siempre su televisor prendido en las noticias nacionales, a cada rato donde pasaban los asesinatos de Patrick. Así que conectó todos esos hechos de aquel hombre que cada rato compraba cuchillos, pedía consejos de cuchillos o cualquier cosa filosa con la cual podría destripar cualquier animal. Lo unió todo y decidió llamar a la policía, aún así teniendo la duda de que tenía tal vez una persona sospechosa. Les comentó toda la policía. La policía llegó donde trabajaba aquel hombre. El ferretero les comentó todo sobre Patrick y dónde vivía. Los policías rápidamente fueron por una orden y entraron a la casa de Patrick, encontrándose de que aquel sujeto estaba de viaje, pero encontrándose a su carro,
aquel Volkswagen camioneta con el cual viajaba a la autopista en sus tiempos libres, encontrándose cosas extrañas, encontrándose los pelos de una de las personas que están desaparecidas y unas manchas de sangre en la parte del copiloto. Confirmado, ya encontramos el asesino a la autopista. Su nombre es Patrick Kearney. Los noticieros colocaban todas sus fotos por los noticieros, también colocando la de David Hill. Se encontraba implicado sin tener nada que ver ahí. Seguramente, y es hipótesis mía, es que en la casa de Patrick tenía fotos con David Hill y claramente la policía los asoció todo, que entre los dos hacían todo. Así que Patrick vio todo por las noticias y huyó a México, donde estaba David Hill. Los familiares de Hill claramente se encontraban preocupados por las acusaciones que se le colocaban a él por la culpa de su pareja, de Patrick. Así que Hill decide irse rápidamente a la policía a entregarse y Patrick lo acompaña. Se entregan los dos. Después Patrick tiene el último gesto de amor con David Hill y dice que todos los asesinatos fueron hechos por él. Así que se responsabilizó por todos los crímenes hechos y les dijo a los policías que revisaran todas las fechas de aquellos hombres que están desaparecidos, que no tenían nada que ver con David Hill, ya que David Hill estaba registrado que estaba de viaje en México. Claramente ya con todo esto lo liberaron, pero Patrick confesó 35 asesinatos. Pero la justicia piensa que fue más. Lo más curioso de todo es que solo fue juzgado por 28 y solamente condenado por 21. Pero la policía y todos sus investigadores están de acuerdo que fueron más de 40. Para eludir la muerte, Patrick se declaró claramente culpable y le condenaron con cadena perpetua. Hoy, con 83 años, Patrick sigue en la cárcel de Los Ángeles, y se dice que nunca recibió una visita de David Hill. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este video, tengo muchos más como este o como este otro.